Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Deo Vlog. Déjenme me presento por si aún no me conocen. Soy Deodato Samperio, Deo para los amigos. El día de hoy ustedes me van a acompañar con un video bastante interesante. Ustedes saben que aquí en México se celebra el Día de San Patricio, pero ¿por qué es que se celebra este día cuando es una festividad meramente irlandesa? ¿Ok? Eso es lo que vamos a descubrir, así que no se vayan, que vamos a tener varias sorpresas, bastantes cosas interesantes. Venga y empezamos. Primero que nada tenemos que saber quién fue San Patricio. San Patricio fue un predicador que estuvo en Irlanda, al cual se le atribuye haber mandado a todas las serpientes al mar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente acabar con el paganismo dentro de Irlanda. Parece ser que nació en el 389 y al parecer murió el 17 de marzo del 461. ¿Por qué digo que parece ser? Ok, porque no hay un registro que date exactamente ni cuál fue su fecha de nacimiento, ni en qué día exactamente murió. Pero esos son los días a los cuales se le atribuye. Y ok, tal vez ustedes en este momento se estarán preguntando, perfecto, entonces muere en este día y por eso es que se celebra el 17 de marzo. Sí, y también por otro tema. Pues resulta que también el 17 de marzo es considerada la fecha en la cual Irlanda logra su independencia. Y es por esto mismo que se unen estas dos festividades para, obviamente, festejar el santoral, que de hecho este santo es el santo patrón de Irlanda. O sea, es el santo más importante que tienen. Y segundo, para poder festejar la independencia de Irlanda. Ahora también hay un dato ahí bastante interesante que ustedes seguramente lo han visto, pero pocos se han preguntado el por qué. ¿Por qué todo se viste de verde en San Patricio? Muy bien, son dos cosas principales y una de ellas también tiene que ver con el uso del trébol. Vamos a eso. Pues muy bien, amigos, San Patricio, al ser pues un muy buen predicador, hacía bastante bien su trabajo, pues se puso a pensar cómo podría explicarle a las personas el tema de la Santísima Trinidad. Y lo encontró de la forma más sencilla, con un trébol de 3 hojas. Esta forma era para enseñar cómo era que cada uno de ellos era algo diferente, pero al mismo tiempo formaban algo igual. Eran parte de lo mismo. Y el color verde, que también se utiliza en todo lo demás, no solamente es por el uso del trébol, sino también porque fue el color oficial del movimiento de independencia de Irlanda. Así que ahí está los dos porqués del verde. Y muy bien, ahorita me imagino que se han de estar preguntando, bueno, ok, ya sabemos por qué del verde, ya sabemos por qué de San Patricio, quién es y todo esto, pero ¿qué tiene que ver con México? Va, ahí les va. Miren, San Patricio se celebra en varios lados del mundo, sobre todo en lugares donde han habido grandes inmigraciones de irlandeses dentro de sus países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España también hay una fecha importante para San Patricio, y también le existe en Argentina, ya que en Argentina es el 5º lugar a nivel mundial donde ha habido la mayor cantidad de inmigrantes irlandeses. Pero, ¿por qué México? Para hablar de esto, tenemos que ir bastante tiempo atrás, al tiempo de la intervención estadounidense en México. Y para comenzar a hablar sobre este tema, también tenemos que dar a conocer un nombre bastante importante, que es de John O'Reilly, o John Raleigh, o pues se le puede decir de varias formas, porque de hecho el nombre él mismo lo escribió de varias formas. Pero, ¿quién es John O'Reilly? Este personaje perteneció antes al ejército de los Estados Unidos, pero antes de que comenzara la intervención aquí en México, él decide salirse de ese ejército e enlistarse en el de aquí de México. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. Uno, la más importante para él era la cuestión de la religión, ya que como aquí en México es un país católico y él también compartía esos principios, esa visión de ver la religión,
pues fue algo muy importante, cosa que en Estados Unidos ellos al ser protestantes pues no lo veían como con muy buena cara y pues no tenía pues los mismos privilegios que otras personas tenían. Y el segundo fue que el gobierno mexicano ofreció tierras a aquellos que vinieran a pelear. Y es así como nuestro personaje Juan Relay, como es rebautizado aquí en México, porque pues bueno, ya saben, nosotros los mexicanos le ponemos apodo a todo y pues para no complicarnos y como suena a Juan Relay, pues es muchísimo más fácil y pues de esa forma lo podemos identificar. La intervención estadounidense comienza y es así como Juan Relay junto con el batallón de San Patricio comienza a guerrear contra los estadounidenses. Y déjenme decirles que en cada una de las batallas en las cuales estuvo presente el batallón de San Patricio, los estadounidenses se las vieron muy difíciles. Batalla de Palo Alto, cerca de Matamoros, el 8 de mayo de 1846. Tienen que huir debido a las malas condiciones de pólvora y armas. Batalla de Monterrey, 21 de septiembre de 1846. Con una batería de artillería lograron repeler 2 asaltos de los estadounidenses. Batalla de la Angostura, esta se libró el 22 de febrero de 1847. México ya había ganado, pero repentinamente sus soldados se dieron la vuelta y huyeron miles. Batalla de Cerro Gordo, 18 de abril de 1847 en Veracruz, cerca de Jalapa. En este combate, Santana, al huir, pierde su pierna de palo. ¡Ah! ¿No me crees? Pues bueno, puedes irla a visitar a este museo en Estados Unidos. Batalla de Churubusco, una batalla sin lugar a dudas complicada, pero no tan complicada como obtener suscriptores. Por favor, suscríbete. Continuamos. Y es justamente aquí en las puertas del exconvento de Churubusco son donde se libra la última batalla del batallón de San Patricio. ¿Qué es lo que sucede? Llegan las tropas estadounidenses, empiezan a darles con absolutamente todo. Desgraciadamente, pues ustedes ya saben, el ejército mexicano no contaba ni con las suficientes municiones, ni con la suficiente gente, y mucho menos con la suficiente pasta. No había dinerito para poder pues seguir solventando esta guerra. Pero el batallón de San Patricio realmente resistió hasta el último momento. Se dice que ellos, como ya no tenían pues ya balas para poder meter en los rifles, metían piedras y con las esquirlas que salían al momento de estar pues reventando, disparando, pues trataban de hacerle más daño a los estadounidenses. Se dice también que un soldado mexicano aquí intentó ondear la bandera blanca y uno de los patricios llegó, le dio santo chingadazo que lo dejó en el piso para seguir combatiendo. Pero desgraciadamente esto no sirvió de nada, debido a que los estadounidenses pues habían aventado una cosa incendiaria, una granada, algo que cayó justamente en el depósito de pólvora y reventó absolutamente todo, dejando ahora sí sin forma de poderse defender el ejército mexicano. Los estadounidenses con un cañón derribaron la puerta y entraron para encontrarse ahí a nada más y nada menos que el general Anaya, el cual los recibió de una forma verdaderamente épica, amigos. ¿Por qué? Llegaron los estadounidenses y le dijeron: tienes que entregarnos la pólvora, las municiones y todo el parque. A lo cual él contestó: si nosotros la tuviéramos, ustedes no estarían aquí. A pesar de que los patricios fueron capturados aquí no acaba la historia, debido a que fueron fusilados y colgados en diferentes lugares y diferentes fechas dentro de la Ciudad de México. Y por cierto, pues todas las medidas que tomaron contra ellos fueron bastante fuertes, porque los dividieron básicamente en 2 grupos. El primero, que fueron catalogados así como grandes traidores, fueron los que se enlistaron al ejército mexicano después de haberse declarado la guerra de México contra Estados Unidos. Y la otra categoría fueron aquellos que se enlistaron antes de que se declarara la guerra. Nuestro buen Juan Relay, pues él fue catalogado dentro del segundo grupo, por lo cual digamos que no fueron tan severos porque no le costó la vida, pero sí le costó 2 marcas.
Los marcaron a ellos con un hierro al rojo vivo con la D de deserter, o sea, desertores. A Juan Relay, obviamente por ser el cabecilla y ser quien estaba al mando del batallón de San Patricio, no solamente le marcaron la nalga, sino también le marcaron aquí en el ojo derecho, para que de esta forma no hubiera oportunidad que pudiera ocultar lo que él era a los ojos de los estadounidenses. Como les había mencionado, amigos, pues después de la batalla de Churubusco, en la cual son capturados el batallón de San Patricio, los que quedaban, fueron eliminados sistemáticamente. 3 fechas se utilizaron. La primera, el 9 de septiembre de 1847. En esa fecha, aquí en San Ángel, en la plaza de San Jacinto, fueron fusilados 16 soldados del batallón. Para poder conmemorar este momento, se hizo una estela de piedra, la cual en este momento ustedes están viendo en la toma. Pues muy bien, mis amigos, como ustedes saben, yo soy mega fan aquí en San Ángel de un lugar que se llama La Canasta y bueno, estamos una vez más aquí de visita, aprovechando que estamos en la zona. Ahora me pedí unos taquitos y obviamente ahorita viene la torta que ustedes ya aquí conocen, que me encanta, la de pierna con queso, así que vamos a darle, aprovechemos que estamos aquí. Y ahora sí, amigos, llegó la hora de lo bueno, la tortuga, que miren nada más, vean, está súper chulada. ¡Ay, qué rico! De verdad, me da una lástima que ustedes no puedan olerlo y mucho menos que puedan probarlo, así que vamos a darle. Pues muy bien, mis amigos, ahorita ya terminamos aquí de la comidita, que estuvo bastante sabroso como siempre. Se los recomiendo, cuando vengan aquí a San Ángel, vengan a La Canasta, se come bien rico, tienen varias cosas, varias cosas, así que súper recomendación, no se lo pierdan. Y como les había comentado, al batallón los fueron eliminando como en 3 etapas. Acabamos de ver la primera, ahorita vamos hacia la segunda y pues síganme, que esto aún no termina, venga. Tan solo un día después, el día 10 de septiembre del mismo año, pues aquí a unos cuantos kilómetros de distancia de San Ángel, en el pueblo de Mixcoac, asesinaron a 4 más, los colgaron. No encontré el lugar exacto en donde fue, pero estoy muy seguro que tuvo que haber sido aquí en la parte centro, que era aquí donde estaba pues la iglesia principal del pueblo, que en ese entonces era el pueblo de Mixcoac, ahorita ya es parte de la ciudad. Pero aquí matan a 4 más individuos del batallón de San Patricio. Pues muy bien, amigos, ya nos encontramos en el último lugar donde fue la última ejecución de los patricios. ¿Dónde estamos? En Chapultepec. ¿Dónde los mataron exactamente? Pues bueno, no se sabe. Simplemente se sabe que fue en algún punto alto que podían llegar a ver desde lejos el castillo de Chapultepec.
porque lo que hicieron el día 13 de septiembre a 31 de los patricios que quedaban vivos, les pusieron soga al cuello, los hicieron ver hacia el castillo cuando los estadounidenses estaban tomando posesión de él. Juan Raleigh, que estaba bastante herido de las piernas, lo obligaron a ver cómo a sus 31 compañeros los tenían esperando para que dieran la orden, se pudieran mover unas mulas y ellos quedaran colgando. Con un catalejos, telescopio, como le llamen, pues estaban viendo ver en qué momento la bandera de México bajaba del asta bandera del castillo de Chapultepec. Al momento en el que iba subiendo la bandera de Estados Unidos, porque el ejército estadounidense ya había tomado control del castillo, se da la orden para que las mulas avancen y estos queden colgando. Juan Raleigh, antes de que colgaran, gritó fuego, a lo cual ellos contestaron también fuego, y también gritaron viva México, viva Irlanda, viva la libertad. Posteriormente a esto, la bandera estadounidense llega al punto más alto del mástil y son colgados. Así es, amigos, ahora viene la parte más importante, que es la opinión de ustedes. Díganme ustedes qué es lo que opinan acerca de toda esta historia, que a mí en lo personal me gusta mucho, se me hace muy interesante. Se me hace una historia llena de bastantes valores y no solamente es algo que queda así como en un tinte de fantasía, porque hay lugares a los cuales uno puede visitar, están realmente al alcance de la mano para poder ver la participación pues de este grupo de extranjeros, no solamente conformado por irlandeses, sino también por estadounidenses y alemanes que fueron desertores del ejército de Estados Unidos, que ellos, a sabiendas que le iban a tener bastante complicado aquí en México, porque país pobre, muy pobre en ese entonces, aún así se rifaron como el mismísimo santo y hasta en vez de balas metieron piedras a los fusiles para seguir dando batalla. Entonces, díganme ustedes qué opinan. Ahora sí, cuando les pregunten, a ver, es que ¿por qué están celebrando San Patricio? Ya pueden decirle a la gente por qué es que se celebra San Patricio en México. Y mantengamos la memoria viva de estos héroes, de estos compañeros y del grandísimo Juan Raleigh. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, métanse en mis redes sociales, métanse en Instagram. Los invito para que se metan en Instagram. Ahorita estoy subiendo bastante material. Conforme voy saliendo y voy grabando cosas, voy subiendo en dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estamos descubriendo y bastantes más cosas. Así que, por favor, métanse a mi Instagram. Estoy ahí como Deoblog. En Facebook también estoy como en Deoblog. Obviamente están aquí en YouTube. Suscríbanse, denle like, compártanlo, por favor, eso me ayuda bastante. Así que nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós.